Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy son las clases wrapper. Muy bien. ¿Qué son estas clases wrapper? Bueno, pues cada tipo de dato primitivo que hemos visto hasta ahora tiene asociado una clase que es la representación de este tipo de dato primitivo, pero en formato de objeto. Entonces, para estos tipos de datos primitivos que tenemos en Java, boolean, byte, short, int, long, float, double y char, tenemos una respectiva clase wrapper asociada, que es básicamente el mismo nombre, pero iniciando en mayúscula, siguiendo la misma nomenclatura de nombrado de clases que hemos visto hasta ahora. Eh, en char no, pues char ahí es un poquito más largo el nombre de la clase, que es character. Entonces, todas estas clases van a contener el tipo de dato primitivo y nos van a brindar varias funciones que nos permitirán manipular este dato primitivo y hacer otras operaciones con él. Este es un ejemplo de cómo podemos construir las clases wrapper utilizando el operador new y pues el constructor de cada una de estas clases. Sin embargo, a partir de Java 9 esto se considera que ya no es la mejor manera de hacerlo. La nueva manera o la que nos sugiere Java es utilizando el método valueOf que cada una de estas clases contiene. De igual manera esto lo vamos a ver cuando veamos los ejemplos en código. Bien, y es posible crear un tipo de dato primitivo u objeto de estas clases wrapper también creándolo a partir de un string. Nosotros podemos utilizar strings y parsear este string para crear un objeto de tipo wrapper class o incluso de tipo primitivo. Entonces, utilizando las clases wrapper, por ejemplo aquí boolean.parseBoolean, byte.parseByte, etcétera, todos tienen una nomenclatura igual o un nombrado igual, excepto por carácter. Podemos nosotros pasarle un string y en el caso de parse boolean nos estaría regresando un tipo de dato primitivo, boolean.parseBoolean de true o false, pues nos estaría regresando el tipo de dato primitivo boolean. De igual manera para parse byte, parse short, parse int, etcétera, nos estaría regresando el tipo de dato primitivo. Si nosotros quisiéramos obtener el tipo de dato como objeto de la clase wrapper, podemos utilizar el valueOf, que es el que les comentaba hace un momento, que esa sería la manera correcta ahora de utilizar o de crear una clase wrapper utilizando este método valueOf, que igual podemos pasar, está sobrecargado para que podamos pasarlo en string o podamos pasarle directamente los valores primitivos, ¿vale? Entonces en este caso nos regresaría una clase wrapper, en este caso nos regresaría un tipo de valor primitivo. Y el nombrado es similar, parse boolean, valueOf, parse byte, valueOf. En este caso valueOf es igual para todas las clases wrapper y aquí solamente va cambiando dependiendo del tipo de dato que estemos utilizando. Muy bien, continuando con el autoboxing y unboxing, desde la versión de Java 5 es posible utilizar un tipo de dato primitivo cuando una clase wrapper es esperada y Java automáticamente va a convertirlo a la clase wrapper correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Java espere un objeto, por ejemplo una clase integer, un objeto de la clase integer, nosotros podemos pasarle directamente un tipo de dato primitivo int y Java automáticamente va a hacer la conversión de este tipo de dato a la clase objeto, a la clase wrapper en este caso integer. De igual manera, cuando nosotros estemos utilizando una clase integer y la queramos asignar a un tipo de dato primitivo int, por ejemplo de integer a int, no tenemos que hacer una conversión o casteo explícito, sino que solamente podemos asignarlo y directamente esto va a compilar y funcionaría correctamente. A esto nos referimos con autoboxing y unboxing, a la conversión implícita que Java hace entre objetos de la clase wrapper a su correspondiente tipo de dato primitivo. Entonces aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Aquí estamos creando una lista de doubles. Esta es la clase double, que es un objeto, y estamos creándola inicialmente vacía. Luego le estamos agregando dos objetos. Al primero le estamos creando como un tipo de dato double, una literal double, directamente 50.5. Aquí lo que hace Java detrás de escenas es que toma ese valor primitivo double, lo guarda en un objeto de tipo double y lo almacena en la lista. Eso no lo vemos aquí, pero eso es lo que Java hace cuando ejecuta la aplicación. De igual manera, con la línea número 6, aquí explícitamente nosotros estamos creando el objeto double con el valor de 60. Entonces aquí Java no tiene que hacer un autoboxing, directamente crea el objeto. Bueno, primero creamos el objeto y luego toma ese objeto para almacenarlo en la lista. En la línea número 7,
aquí estamos otra vez pasándole un tipo de dato primitivo double. Java hace el autoboxing para almacenarlo en un tipo de dato double de la clase double y ahora sí va y lo busca y lo remueve. En este caso, como si existe el 50.5, por eso lo removería de esta lista. Quedaría solamente el 60.0. En la línea número 8, lo que estamos haciendo es obtener el primer elemento de la lista. Aquí Java nos va a regresar un objeto de tipo double. Entonces, como el tipo de dato retornado es un objeto y yo lo estoy tratando de almacenar en un tipo de dato primitivo double, aquí no hay ningún problema en cuanto a que yo no haga la conversión explícita de objeto a tipo dato primitivo, porque son del mismo tipo o son elementos válidos que pueden ser convertidos utilizando este autoboxing que ya hace. Entonces, aquí es al revés. En la línea número 8 hace un unboxing. ¿Qué quiere decir esto? Toma el tipo de dato objeto, lo ve Java que nosotros queremos asignarle un tipo de dato primitivo, entonces extrae el tipo de dato primitivo de este objeto y lo asigna a la variable first. Entonces, esto es a lo que nos referimos con autoboxing y unboxing en Java. En este ejemplo de abajo es algo un poquito más tricky, que sí me tocó llegar a verlo en el examen. Estamos creando una lista de enteros, la lista inicia vacía, le estamos agregando dos números, el número 1 y el número 2. Aquí de igual manera Java lo que hace es toma el tipo dato primitivo 1, lo almacena en una clase integer y lo guarda. Luego hace lo mismo con 2, 2 lo convierte a tipo dato integer, lo guarda, eh, en este objeto integer y lo almacena en la lista. En la línea del remove lo que estamos haciendo es que le estamos pasando el número 1, pero este número 1 es un tipo de dato int. Si nosotros recordamos, la clase o el método remove está sobrecargado para aceptar un tipo de dato int para que nosotros podamos remover el index que le pasamos como parámetro, y también está sobrecargado para recibir un tipo de dato object para que nosotros le pasamos el tipo de dato object y Java lo que va a hacer es que va a buscar este elemento dentro de la lista y lo va a eliminar. Entonces, si nosotros lo pasamos el 1 directamente, aquí la sobrecarga que va a tomar es la del index. Entonces va a remover el index 1 de esta lista, que sería este de aquí, el número 2. Si nosotros quisiéramos que removiera el elemento con valor 1 de esta lista, tendríamos que pasarle explícitamente un objeto integer con el valor de 1, utilizando el new integer 1 o el integer.value of 1. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más claro a lo mejor en los ejemplos en código, cuando nos vayamos al IDE, pero solamente hay que tenerlo en cuenta. Este sí es un ejemplo que me tocó verlo en el examen y muy probablemente les vaya a tocar también a ustedes, ¿vale? Y por último, aquí vemos el unboxing. Hay que tener también cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con las clases wrapper, los objetos hay que recordar que pueden almacenar valores nulos. Los objetos pueden apuntar a referencias nulas. Sin embargo, los tipos de datos primitivos no. Los tipos de datos primitivos siempre tienen que tener un valor para poder utilizarse. Entonces, si yo creo una lista de enteros, por ejemplo, y yo agrego un elemento nulo, esto yo lo puedo hacer porque mi lista puede almacenar objetos y estos objetos pueden ser nulos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo trato de acceder al elemento 0 y tratar de asignarlo a una variable de tipo dato primitivo? Que lo que Java va a tratar de hacer aquí es obtener el elemento 0 que apunta a nulo. Hasta ahí vamos bien. El problema es cuando yo intento o cuando Java va a intentar hacer el unboxing de este elemento. ¿Por qué? Porque va a tratar de obtener el valor primitivo de este objeto. Como el objeto es nulo, pues ahí va a lanzar un null pointer exception, porque no puede obtener ese elemento porque no hay un elemento que obtener, ¿vale? Entonces ahí también tener cuidado con ese tipo de unboxing y autoboxing con valores nulos. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En este primer ejemplo tenemos el cómo podemos nosotros crear un objeto de tipo dato primitivo utilizando la clase wrapper y parseando un string. En este caso yo estoy haciendo uso del método parseInt y le estoy pasando 1, 2, 3. Este método lo puedo utilizar directamente mandando llamar solamente el nombre de la clase .parseInt y automáticamente pues me va a regresar el tipo dato primitivo aquí, ¿vale? También puedo crear un objeto de tipo wrapper utilizando integer.valueOf
y pasándole también un tipo de dato string. Esto pues sería el ejemplo de cómo podemos crear unos tipo de dato primitivo o un objeto parseando un string. ¿Okay? Estos métodos serían similares para las otras clases wrapper que ya habíamos visto. ¿Qué sería algo inválido? Ok, si tenemos por ejemplo parseInt de un elemento que no puede ser parseado a un entero, esto nos va a dar una excepción en tiempo de ejecución, un number format exception, porque pues esto Java no sabe cómo interpretarlo para poder convertirlo a un entero. Esto pasaría tanto con parseInt como con valueOf. ¿Okay? Otro ejemplo inválido sería que nosotros tratemos de parsear un elemento que sea de punto decimal o de punto flotante. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de dato flotante que no puede convertirse a un tipo de dato íntegro. ¿Okay? Tendríamos que quitarle el punto para que esto funcionara de manera correcta. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer el parse de un elemento binario? Esto sí podemos hacerlo, solamente que no podemos hacerlo directamente como lo haríamos asignando una literal de tipo binaria. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 1. Si tienen alguna duda, por favor regresense a revisar esos videos. Pero básicamente nosotros podemos crear literales enteras, binarias, hexadecimales, octales, etcétera, entre otras. Y nosotros agregamos algunos prefijos para que Java pueda interpretarlos correctamente. En este caso, para cuando son binarios, tenemos que agregar el prefijo 0b. Pero cuando nosotros lo estamos parseando, pues no podemos o no debemos agregar este prefijo porque Java no lo va a poder interpretar correctamente. Entonces lo que tendríamos que hacer sería algo similar a esto. Tendríamos que poner solamente la parte binaria y ponerle el prefix o el segundo parámetro, el tipo de dato eh, que estamos tratando de parsear. En este caso, el radix es básicamente qué sistema decimal o bueno, sistema estamos utilizando para crear este objeto, ¿vale? Bueno, en este caso, pues el tipo de dato binario. Entonces, si yo lo hago de esta manera, voy a obtener correctamente mi valor. En este caso, este valor pues sería el de 5 y sería lo mismo que si yo creara esto con la literal binaria directamente, que sería estos dos. Este es asignando la literal binaria, aquí sí le agrego el 0b y aquí tendría que dejarlo con este número 2 para que Java sepa que es un sistema binario y no un sistema decimal, ¿ok? De igual manera, este ejemplo es algo muy curioso, no creo que lo vayan a revisar o les toque verlo en el examen, pero pues si les llega a tocar para que sepan que 0b o 0x o los otros prefijos que utilizamos para los otros sistemas, pues no funcionarían de esta manera, sino que tendríamos que especificar como segundo parámetro el sistema que estamos utilizando para el parseo. ¿Ok? Y en este último ejemplo estamos también haciendo un parseo, pero ahora de un tipo flotante. En este caso hay que recordar que nosotros podemos agregar estos guiones bajos para los literales de punto flotante. Sin embargo, esto no va a ser válido si nosotros lo estamos tratando de parsear desde un string. Esto también nos lanzaría un number format exception. Si nosotros queremos hacerlo, pues tenemos que quitar todos estos guiones bajos y solamente dejarlo con el punto flotante, e incluso también sería válido que le pongamos una F al final. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a la parte de autoboxing y unboxing. Aquí estos son los ejemplos que veíamos hace un momento en código. Lo que les comentaba, ¿no? Podemos nosotros agregar directamente el tipo dato primitivo y ya automáticamente va a ser el autoboxing y almacenar el objeto, o podemos crear el objeto directamente utilizando el double.valueOf, que esto pues regresaría un objeto de la clase wrapper en este caso. Entonces si nosotros aquí hacemos el remove, también le estamos haciendo pasamos de un tipo dato primitivo, ya va a hacer el autoboxing, busca el elemento, lo remueve, queda el 60 solamente. Aquí es el elemento que estaríamos obteniendo en este double first o double first object. En este caso, pues este resultado sería el mismo, solamente que estamos ejemplificando que aunque regrese un tipo de dato objeto, nosotros podemos asignarlo directamente a un tipo de dato double sin necesidad de hacer un casteo o una conversión explícita al tipo de dato primitivo, ¿vale? En este ejemplo número 2 es lo que comentábamos, nosotros podemos asignar valores nulos a los objetos dentro de nuestra lista, sin embargo el problema va a ser cuando tratemos de acceder a ellos. Aquí si yo corro esta aplicación, por ejemplo, aquí no obtengo ningún error e incluso yo tengo un valor nulo aquí y estoy obteniéndolo y lo estoy asignando a esta variable de tipo integer que se llama h0,
Pero, ¿qué pasa si yo trato de asignar esta misma variable a un tipo de dato primitivo? En teoría, o bueno, hasta ahorita compila correctamente, pero cuando Java trate de hacer el autoboxing, bueno, en este caso es un unboxing, para poder extraer el elemento primitivo y asignarlo a esta variable, aquí es donde me va a lanzar una excepción. Entonces, si yo corro esta aplicación, aquí voy a tener mi null pointer exception. ¿Por qué? Porque el elemento es nulo y no puede obtener el tipo de dato primitivo. Entonces, esto funciona bien con objetos porque los objetos pueden almacenar nulos, pero pues los tipos de datos primitivos no. ¿Okay? En este ejemplo número 3 es lo que les comentaba hace un momento, que este es un ejemplo muy típico y es algo curioso también y tricky en el examen. Tenemos esta lista de integers que está vacía y luego agregamos dos elementos, el 1 y el 2. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos el remove de 1? Remueve el elemento 1 o remueve el valor 1. Como Java tiene sobrecargado este método nosotros lo podemos pasar un index o le podemos pasar un objeto. Como nosotros le estamos pasando el tipo dato primitivo 1, que es de tipo int, lo que Java va a hacer es que va a buscar el index 1 dentro de esta lista y va a removerlo. En este caso, removería el valor de 2 y no removería el objeto con valor de 1. Entonces, si nosotros quisiéramos que remueva el objeto con valor 1, tendríamos que hacer algo similar a esto. Tendríamos que hacer un integer.valueOf1 para que esto nos regrese el objeto de tipo integer y ahora sí remueva el objeto con valor de 1. Si nos fijamos otra vez, este método entra por este método de aquí que recibe un index. Si yo hago lo mismo en este otro método, vamos a ver que el objeto cambia, bueno, el método cambia. Ahora aquí entraría por el de object, que va a buscar el objeto y va a removerlo de acuerdo al valor, no al index, ¿ok? Y en este ejemplo número 4 tenemos también el integer.valueOf1 igual a integer.valueOf1. Aquí estamos creando dos objetos de tipo integer y los estamos comparando. Aquí al nosotros estar comparando dos objetos, estaríamos comparando las referencias de esos objetos. Entonces, como estos dos objetos apuntan, o estoy creando dos objetos diferentes y apuntan a direcciones de memoria diferentes, es por eso que aquí pues el resultado sería falso. Si yo hago integer.valueOf1.equals integer.valueOf1, como estoy utilizando el método equals y el método equals va a revisar los valores internos de estos dos clases wrapper, pues aquí el resultado sí sería true, porque yo estoy comparando los valores internos y no las referencias en memoria. Y si yo hago una comparación de integer.valueOf1 de este objeto de tipo wrapper con el objeto, bueno, en este caso no es un objeto, es un tipo dato primitivo, aquí lo que Java hace es un unboxing de este objeto, es decir, extrae el elemento primitivo 1 y luego hace la comparación con el tipo dato primitivo 1 que tengo aquí. Y de esta manera, pues el resultado también sería que es igual. En estos dos casos sería igual y en este caso sería diferente, porque aquí compararía las dos referencias de memoria que son diferentes y aquí compararía los dos valores, en este caso que son iguales, ¿vale? Muy bien, y bueno, pues con eso estaríamos terminando el video de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.